Lo primero que noté fue que fingió el orgasmo. Sí, suena raro que lo diga así, tan crudo, pero no se me ocurre otra forma. Fue la noche del sábado. Estábamos en casa, solos, después de cenar. No había habido tensión ni discusiones, simplemente surgió. Hacía semanas que no teníamos sexo, y cuando por fin pasó, fue raro. Distante. Como si estuviéramos representando una escena que ya habíamos ensayado 1000 veces, pero sin ganas. Y cuando llegó ese momento, ya sabes cuál, me di cuenta de que estaba fingiendo. No porque no gritara o no se retorciera como otras veces. No. Me di cuenta por cómo me miró después. Una mirada rápida, como de ya está, y luego se giró y se tapó con la sábana. Sin una caricia, sin una palabra. Esa fue la primera grieta que vi claramente. Y desde ahí, empecé a mirar todo con otros ojos. No quiero que pienses que soy una víctima ni una esposa que busca excusas para justificar lo que vino después. No. Yo tomé decisiones. Pero también es cierto que durante mucho tiempo, en esta casa, no pasó nada. Y eso, amiga, también cansa. Después de aquella noche empecé a observarle. No por sospecha de que me engañaba, eso nunca me pasó por la cabeza, sino por curiosidad. Por ver si él también sentía lo mismo. Si me miraba igual que antes. Si me tocaba sin que yo se lo pidiera. Si me abrazaba por la espalda cuando cocinaba o si simplemente me daba un beso sin razón. Nada. Cero. Marcos, así se llama mi marido, estaba como siempre. Correcto. Amable. Trabajador. Cansado. Con su cabeza en 1000 cosas, menos en mí. Yo podía pasar delante de él en ropa interior y ni se inmutaba. Y no es que yo esté mal, ¿eh? No tengo 20 años, pero me cuido, me visto bien, y más de uno me ha dicho por la calle eso de guapa. Pero para él, era como si me hubiera vuelto transparente. Así que ahí empezó el problema real. No el sexo, no los silencios. Lo que realmente me jodió fue la indiferencia. Fue por esas fechas, justo antes del puente de diciembre, que me apunté a un curso de fotografía que daban en un centro cultural de Lavapiés. Necesitaba salir de casa, hacer algo que no fuera trabajar, limpiar, comprar, dormir. Y ahí fue donde conocí a Héctor. Pero tranquila, todavía no pasó nada con él. De hecho, ni me gustó al principio. Lo interesante vino después. Héctor no fue alguien que me llamara la atención de inmediato. No era especialmente guapo, no tenía una voz de esas que te hacen girar la cabeza ni un estilo que destacara. Pero tenía una manera de hablar que te atrapaba, como si no tuviera prisa por nada, como si estuviera realmente interesado en cada palabra que decías. En el curso de fotografía éramos 10 personas. Algunas parejas mayores, 2 chicas jóvenes que iban juntas a todo, un señor que se dormía en cada clase y luego estaba Héctor, que llegó tarde el primer día y se sentó a mi lado porque era el único sitio libre. Me saludó, me hizo un comentario sobre mi cámara, una Nikon vieja que ni siquiera sabía usar bien, y después del descanso me ofreció un café de máquina sin preguntar si me gustaba el azúcar. Me lo bebí entero, aunque estaba asqueroso. En la tercera clase hicimos la primera salida para practicar en la calle. A mí me tocó con Héctor. No fue casualidad, pero tampoco fue planeado. Simplemente cuando dijeron poneos en parejas nos miramos y ya. Fuimos a la plaza de Tirso de Molina a hacer fotos de arquitectura. Él me explicó cómo ajustar la luz y el enfoque sin sonar como un sabelotodo. Me hizo reír cuando me salió una foto completamente negra y me dijo esto lo vamos a imprimir en tamaño mural y lo vendemos como arte moderno. No sentí nada especial. Solo me lo pasé bien. Algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo. Las clases continuaron y empecé a notar que los miércoles, que era cuando teníamos el curso, eran mi parte favorita de la semana. Me arreglaba más. Me ponía perfume aunque sabía que probablemente acabaríamos todos sudados después de caminar por Madrid cargando la cámara. Me pillaba una hora libre en el trabajo para poder llegar sin prisas. Y sí, empecé a pensar más de lo normal en Héctor. No en plan película romántica, sino en plan me habrá notado el vestido nuevo, le gustará cómo me recogí el pelo. Tonterías, pero constantes. Una tarde, después de clase, llovía a cántaros y yo no llevaba paraguas. Él sí. Me dijo que me acercaba al metro. Caminamos muy pegados por el tema del paraguas, y en una esquina,
Justo cuando me iba a despedir, me dijo tienes algo en el pelo y me tocó una gota de agua que me había caído en la frente. Ese contacto mínimo me dejó paralizada. No pasó nada más. Solo eso. Pero ese gesto fue como una alarma en mi cabeza. No porque me sintiera mal, sino porque en ese segundo pensé que si él me hubiera besado, yo no habría hecho nada para evitarlo. No se lo conté a nadie. Ni a mi amiga Lucía, ni a mi compañera de oficina, con la que suelo hablar de todo. No sabía qué pensar. No había hecho nada. No había engañado a Marcos. Pero por dentro sentía que sí. Esa noche, al llegar a casa, Marcos estaba viendo una serie con cascos. Me saludó sin levantarse del sofá. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me duché, me puse el pijama y me metí en la cama. Él llegó como una hora después. Se tumbó, me dio la espalda y en menos de 5 minutos estaba roncando. Yo no dormí en toda la noche. Pasaron 2 semanas más sin novedades. Héctor me seguía tratando igual. No intentaba nada raro. Me hablaba con respeto, con naturalidad. Si me reía con algo que decía, lo hacía con ganas. No con esa risa social que usamos para quedar bien. Había algo limpio en su forma de estar. Y eso fue lo que me complicó todo. Porque si hubiese sido un pesado, si hubiese coqueteado a lo loco o intentado meterme mano, me habría alejado. Pero no. Era atento, tranquilo, divertido. Y yo cada vez me sentía más a gusto con él. Un miércoles al salir de clase, me ofreció acompañarme hasta casa. Dijo que vivía cerca y que le venía de paso. No lo dudé. Caminamos casi 30 minutos. Hablamos de trabajo, de lo que opinábamos del profesor, de música. Cuando llegamos a la puerta de mi portal, se quedó un segundo en silencio y me dijo, no voy a subir. No te preocupes. Yo no había dicho nada, pero él lo dijo como si hubiese leído todos mis pensamientos. Solo quería estar un rato más contigo, añadió. No supe qué decirle. Lo miré y le dije gracias por acompañarme. Me sonrió, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé ahí parada, sintiendo algo que hacía mucho no sentía, deseo. Pero no solo sexual. Deseo de estar con alguien. De que alguien me mirara con intención. De sentirme viva. Esa noche, cuando Marco se metió en la cama, intentó tocarme. No fue nada romántico. Solo una mano fría bajo mi camiseta. Me dio repelús. Me aparté con suavidad y le dije que estaba cansada. No insistió. Se giró sin decir nada. Esa fue la segunda grieta que noté. 2 días después, me llegó un mensaje de Héctor por WhatsApp. Nunca habíamos hablado por ahí. Me dijo, sé que no debería escribirte, pero no dejo de pensar en ti. Tardé 2 horas en responderle. Escribí y borré como 20 veces. Al final puse, yo tampoco dejo de pensar en ti. Pero esto es complicado. No fue un no y él lo entendió. Me respondió, cuando quieras, hablamos. Solo eso. Lo dejé en visto. Esa noche no dormí. Sentí culpa, sí, pero más que culpa, sentí rabia. Rabia hacia Marcos por no ver lo que me estaba pasando, por no preocuparse, por no hacer preguntas. Por no darse cuenta de que su esposa se estaba cayendo a pedazos. Pero claro, ¿cómo iba a darse cuenta si yo llevaba años fingiendo que todo estaba bien? El domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Marcos me preguntó si quería ir a casa de sus padres a comer. Le dije que no. Me preguntó si me pasaba algo. Y ahí me quedé callada un segundo largo. Pensé en soltarlo todo. Pensé en decirle que había conocido a alguien. Que no sabía qué hacer. Pero en vez de eso, le dije, estoy un poco agobiada, nada más. Me creyó. Me besó la frente y se fue solo. Ese día, a las 5 de la tarde, le escribí a Héctor, ¿dónde podemos hablar tranquilos? No sabía que ese mensaje iba a cambiarlo todo. El mensaje que le envié a Héctor aquella tarde me dejó con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera cruzado un punto que ya no tenía vuelta atrás. Quedamos en una cafetería pequeña en Malasaña, un sitio tranquilo donde normalmente la gente va a trabajar con el portátil o a leer libros, y donde nadie suele fijarse en nadie.
Yo llegué 10 minutos antes porque no quería entrar con él al mismo tiempo, y también porque necesitaba respirar un poco antes de verlo. Cuando apareció, llevaba una chaqueta gris, el pelo un poco mojado por la lluvia fina de ese día, y una expresión que mezclaba inquietud y ganas de hablar de una vez por todas. Se sentó frente a mí, pidió un café rápido y se quedó mirándome sin decir nada. Fui yo quien habló primero porque no soportaba el silencio, y le dije que no sabía qué estaba haciendo ni hacia dónde iba todo esto ni si quería que fuera a ningún sitio, pero que tampoco podía seguir fingiendo que no sentía nada cuando lo tenía delante. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo me dijo que no pensaba pedirme nada, que no quería ponerme contra la pared, pero que si había dado ese paso para hablar con él era porque algo en mí ya estaba decidido, aunque yo aún no lo hubiera admitido en voz alta. Pasamos casi 2 horas hablando. No de amor, ni de promesas, ni de planes imposibles, sino de lo que nos estaba pasando por dentro. Me dijo que llevaba semanas intentando no acercarse más de la cuenta para no meterme en un problema, pero que cada vez que me veía entrar en clase se le hacía imposible no desear que la sesión durara más. Yo me sinceré también y le expliqué que mi matrimonio llevaba mucho tiempo apagado y que hacía meses que no me sentía elegida por nadie. No lloré, pero sentí el nudo en la garganta en varias ocasiones. Él no intentó tocarme en ningún momento, ni siquiera para darme la mano, y creo que ese respeto fue lo que me hizo confiar todavía más. Salimos juntos de la cafetería y caminamos en dirección a tribunal. A mitad de camino, él frenó un momento y me dijo que antes de seguir, necesitaba saber si yo quería llevar esto a otro nivel o si prefería cortar aquí y volver a la normalidad. Me quedé quieta, mirando el suelo, pensando en Marcos, en nuestra casa, en nuestra cama silenciosa, en todas las veces que intenté hablar con él y terminé guardándome las cosas para no empeorar la rutina. Pensé en cómo hacía semanas que sentía que estaba viviendo en automático. Pensé en Héctor y en lo que me hacía sentir, no por la novedad, sino porque se tomaba el tiempo de mirarme de verdad. Después de unos segundos que me parecieron larguísimos, le dije que no quería cortar. Él asintió sin sorpresa, como si ya lo hubiera intuido desde que me vio entrar en la cafetería. Todo avanzó rápido a partir de ahí. En menos de una semana ya habíamos quedado otras 2 veces. No pasó nada físico al principio. Hablábamos, caminábamos, buscábamos huecos pequeños entre responsabilidades para vernos sin llamar la atención. Yo sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero seguía adelante sin frenar, como si necesitara comprobar hasta dónde podía llevarme todo esto antes de rendirme a la culpa. Marcos no notó nada en esos primeros días. Seguía con su rutina de siempre, trabajando en su despacho, comiendo delante del ordenador, viendo series por la noche. Me preguntaba cómo había sido posible llegar a ese punto con alguien a quien había querido tanto, pero cada vez que intentaba sacar el tema de nuestra distancia, él respondía con frases cortas que parecían diseñadas para cerrar conversaciones en lugar de abrirlas. Así que dejé de intentarlo. El día que todo explotó empezó como cualquiera. Era jueves. Yo salí del trabajo y fui a encontrarme con Héctor en un parque cerca de Embajadores porque ese día no tenía que ir directamente a casa. Estuvimos sentados en un banco hablando de nuestros trabajos, de cosas simples, aunque él me dijo que sentía que yo estaba más nerviosa que otros días. Tenía razón, porque esa mañana Marcos me preguntó si teníamos planes para el fin de semana y yo contesté de forma torpe, como si hubiera olvidado algo importante. Cuando terminé de hablar con Héctor, me fui hacia casa sin saber que ese trayecto iba a cambiarlo todo. Marcos estaba en el salón cuando llegué, cosa que ya me sorprendió porque él suele trabajar hasta tarde. Tenía la chaqueta puesta, lo que me indicó que no llevaba mucho tiempo en casa. Me miró de una forma que no supe identificar en el momento y me preguntó dónde había estado. Lo dijo sin levantar la voz, pero con ese tono que no deja espacio a respuestas vagas. Le dije que venía del trabajo, aunque la frase se me trabó un poco. Él no dijo nada durante unos segundos, luego me pidió que dejara el bolso y me sentara porque necesitaba hablar conmigo. Cuando me senté en el sofá, él se quedó de pie. Me dijo que por la mañana, al salir a tirar la basura, se había encontrado con nuestra vecina del cuarto, una señora mayor que siempre está pendiente de todo lo que pasa en la escalera. Según él, la mujer le había dicho con total naturalidad que me había visto 2 veces en los últimos días entrar en el portal con un hombre que no era mi marido. Marcos no le dio importancia al principio, porque esa mujer tiende a exagerar, pero según me explicó, cuando le detalló mi ropa, la hora y hasta el gesto con el que me despedía de ese hombre, Marcos empezó a pensar que tal vez no era una confusión. Yo me quedé callada. Noté cómo se me aceleraba el pulso, pero no por miedo a su reacción,
sino porque no tenía ninguna versión preparada. No pensé en vecinos, cámaras, horarios, cruces de miradas en el edificio. Nunca imaginé que algo tan simple como entrar en casa podía convertirse en la forma en que Marcos se enteraría de todo. Él respiró hondo y me dijo que quería que se lo contara yo y no otra persona. Lo dijo despacio, con una calma que era peor que cualquier grito. En ese momento tuve dos opciones. Podía mentir, inventar algo, negar todo, decir que era un compañero del curso o un vecino que me acompañó por casualidad. O podía contar la verdad. Elegí lo segundo, no porque fuera lo correcto, sino porque ya no tenía fuerzas para construir una historia nueva encima de otra. Le dije que sí, que había estado con alguien. Le dije que no era algo planeado y que había empezado de forma inocente, pero que se había ido complicando poco a poco. Él no reaccionó. No se enfadó. No insultó. No lloró. Simplemente se sentó frente a mí como si quisiera entender algo que no terminaba de encajarle. Me preguntó desde cuándo. Le dije que hacía poco, que no había sido una relación larga. Me preguntó si había pasado algo físico. Dudé un segundo, pero al final asentí. En ese instante vi cómo se le tensó la mandíbula, pero siguió hablando. Me preguntó si lo quería. Le dije que no sabía lo que quería, que llevaba mucho tiempo sintiéndome sola y que Héctor solo había aparecido en un momento en el que yo necesitaba sentirme viva. Marcos me escuchó en silencio, aunque con una rigidez en los hombros que demostraba que cada palabra le estaba cayendo como un golpe. Después se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando a la calle. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volvió a girarse me dijo que si había algo más que debía saber, ese era el momento. Negué. No tenía nada más que añadir. Él asintió como si hubiera tomado una decisión interna y me dijo que necesitaba procesarlo y que esa noche iba a dormir en el sofá porque no quería tenerme cerca hasta aclarar todo esto dentro de su cabeza. Subí a la habitación sin decir nada más. Me tumbé en la cama vestida y estuve mirando el techo durante horas sin poder cerrar los ojos. Ese fue el día en que supe que lo que había empezado como algo pequeño estaba a punto de desencadenar consecuencias que aún no podía imaginar. A la mañana siguiente, lo primero que vi al abrir los ojos fue que el otro lado de la cama seguía vacío. No escuché ruido en la cocina, ni en el baño, ni en ninguna parte de la casa. Bajé descalza y lo encontré en el salón, sentado en el sofá con el portátil sobre las piernas y la mirada fija en la pantalla. No parecía estar trabajando, solo tenía abiertas unas pestañas con artículos legales sobre separaciones de bienes y procedimientos de divorcio en casos de infidelidad. Cerré la puerta del pasillo despacio para que notara mi presencia y él levantó la vista. No dijo nada. Se limitó a mirarme como si no supiera quién era. Le pregunté si quería hablar, y su respuesta fue que no, que ya había escuchado suficiente, que ahora lo que necesitaba era pensar sin interrupciones. Le pregunté si se iba a quedar en casa todo el día y me dijo que sí, que había pedido el día libre, no porque quisiera descansar, sino porque no podía concentrarse en otra cosa que no fuera el hecho de que su mujer había estado con otro hombre. Me duché, me vestí sin ganas, desayuné sola en la cocina mientras él seguía encerrado en su silencio. Cuando me disponía a salir para ir a trabajar, me dijo desde el salón que si estaba con el otro hombre, al menos tuviera la decencia de no volver a mentirle. No se levantó, ni alzó la voz, pero esas palabras me perforaron el estómago. Me giré, le dije que iba a la oficina como cada mañana, que si quería venir a revisar mi escritorio o seguirme por la ciudad, podía hacerlo. No buscaba provocarlo, simplemente estaba agotada de que todo se redujera a ese interrogatorio frío y pasivo. Él no contestó. Volvió a mirar la pantalla y siguió leyendo en silencio. Durante el día, recibí varios mensajes de Héctor preguntando si estaba bien. No respondí hasta la tarde, cuando ya estaba en casa y sabía que Marcos había salido a dar una vuelta porque había dejado las llaves y la cartera sobre la mesa del recibidor. Le dije a Héctor que no podía hablar, que todo había salido a la luz, que no sabía qué iba a pasar, pero que necesitaba espacio. Su respuesta fue breve, pero respetuosa. Me dijo que entendía perfectamente, que estaría ahí si necesitaba algo, y que no me iba a presionar. Me quedé con el teléfono en la mano durante un buen rato, preguntándome si todo esto valía la pena, si el daño causado se justificaba por esa conexión que había sentido, si lo que me había llevado a cruzar esa línea era solo una excusa para escapar de una rutina en la que ya no encontraba sentido. Marcos volvió por la noche con una bolsa de supermercado. Había comprado lo justo para hacerse una cena sencilla. No me ofreció nada.
Ni siquiera me preguntó si había comido. Puso la televisión en silencio y cenó en la mesa del salón sin dirigirme la palabra. Yo tampoco dije nada. Me encerré en el cuarto, no porque quisiera evitarlo, sino porque entendí que lo que estaba pasando ya no era solo una crisis, era el inicio de otra etapa, una en la que el lenguaje entre nosotros había dejado de ser útil. Ya no había forma de explicarse. Lo que existía ahora era una grieta enorme, visible y sin tapujos, que ninguno de los dos podía ignorar. Al día siguiente, viernes, Marcos me pidió que habláramos. Fue directo, como suele hacer cuando quiere cerrar temas importantes. Me preguntó si seguía viendo a Héctor. Le dije que no. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no sabía. Me pidió que al menos fuera honesta. Me preguntó si lo amaba. Tardé en responder. No porque estuviera dudando, sino porque la pregunta era más difícil de lo que parecía. Le dije que ya no estaba segura de lo que sentía por él, que lo había querido mucho, que durante años fue mi compañero, pero que hacía mucho tiempo que me sentía sola y que lo intenté de muchas maneras, pero que él no lo quiso ver. Me dijo que esas cosas se hablan, que no se resuelven acostándose con otro. Le dije que intenté hablar muchas veces y que él siempre estaba ocupado o cansado o simplemente no tenía ganas. Él respondió que nunca pensó que llegaría a tanto, que no creía que yo fuera capaz de traicionarlo. Le dije que yo tampoco creí que llegaría a ese punto, pero que las cosas se habían podrido desde mucho antes. En ese momento, Marcos me miró con una expresión que no le conocía. Me dijo que no iba a quedarse cruzado de brazos, que no pensaba permitir que esta situación lo aplastara. Dijo que iba a buscar un abogado. No amenazó, no gritó. Habló con una calma que me dio más miedo que cualquier pelea. Me dijo que durante años me había dado todo lo que tenía, que había renunciado a oportunidades, a planes, a viajes, por construir algo juntos. Que si yo decidí borrarlo todo por unas semanas de novedad, entonces tendría que vivir con las consecuencias. Le respondí que me parecía justo, que no iba a impedirle nada, pero que esperaba que no usara esto para convertirlo en una venganza. Me dijo que ya no tenía ganas de venganza, que simplemente iba a asegurar que no saliera de todo esto como un idiota. Esa misma tarde empezó a hacer llamadas. Lo vi hablar con alguien, tomar notas, revisar documentos, mirar cosas en su ordenador. Yo no pregunté. Me limité a observar cómo se transformaba, cómo pasaba de la tristeza a una especie de eficiencia dolorosa. Esa noche volvió a dormir en el sofá. Yo no pude dormir. Me quedé sentada en la cama pensando en todo lo que se había roto, no solo en los últimos días, sino en los últimos años, en todos esos momentos en que nos habíamos desconectado y no supimos arreglarlo. El sábado, al despertar, encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. Dentro había copias de papeles del piso, del coche, de las cuentas conjuntas. También había una hoja con un resumen de gastos y una propuesta de reparto. No había notas escritas a mano, solo documentos fríos. Me senté a leerlos con calma. No me sorprendió nada. Marcos sabía muy bien cómo dejar todo atado. Yo no tenía objeciones. Lo firmé todo sin discutir. No porque me diera igual, sino porque ya no tenía energía para seguir discutiendo sobre lo que ya estaba muerto. Pasé el resto del día sola en casa. Marcos salió y no volvió hasta la noche. Al llegar, me encontró sentada en la cocina. Me preguntó si había leído los papeles. Le dije que sí, que estaba de acuerdo. Me preguntó si pensaba irme. Le respondí que sí, que me quedaría unos días más hasta encontrar un sitio. Me preguntó si era con Héctor. Le dije que no, que necesitaba estar sola. Él asintió, se sirvió un vaso de agua y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, sintiendo que todo lo que habíamos construido durante años había desaparecido sin hacer ruido, sin gritos, sin drama. Solo con gestos medidos y frases prácticas. Lo más duro fue entender que esa frialdad no era odio. Era indiferencia. 3 días después, mientras doblaba ropa en el salón, Marcos apareció en la puerta con cara de que llevaba todo el día dándole vueltas a algo. No tenía esa expresión dura que había mostrado las últimas veces, tampoco venía con papeles ni con reclamos. Solo se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y me dijo que necesitaba hablar conmigo una última vez antes de que todo terminara. No supe exactamente a qué se refería con todo, pero asentí y le dije que se sentara.
No era una de esas charlas donde uno espera que algo se salve, tampoco era el tipo de conversación en la que alguien suplica o amenaza. Fue más como dos personas que se conocen bien y que saben que ya no se pueden seguir esquivando. Me preguntó si ya tenía claro dónde iba a vivir. Le dije que sí, que una compañera del trabajo me iba a alquilar una habitación en su piso temporalmente, hasta que pudiera buscar algo para mí. No me miró con pena ni con reproche, simplemente anotó en voz baja que se alegraba de que no me fuera directamente a casa del otro. Luego me preguntó si había seguido hablando con él. Le dije que no. No era mentira, aunque en los últimos días había tenido la tentación de escribirle más de una vez. No lo hice, no porque sintiera culpa, sino porque entendí que seguir mezclando historias solo iba a complicarlo todo más. Marcos no se sorprendió. Solo asintió y me dijo que había estado pensando mucho en cómo se había llegado hasta ahí, que al principio quería encontrar culpables, entender en qué momento se torció todo, pero que después de tantos días lo único que tenía claro era que algo entre nosotros ya no funcionaba desde hacía mucho, y que eso no lo arreglaba una conversación ni una reconciliación forzada. Yo no dije nada. Esperé a que él siguiera. Me preguntó si alguna vez en esos últimos meses intenté frenar lo que estaba sintiendo por Héctor. Le dije que al principio sí, que muchas veces. Que incluso me sentí mal, me forcé a cortar el contacto, pero que no fue suficiente. Le expliqué que no fue una aventura de capricho ni algo impulsivo. Fue más como una acumulación. Cada silencio, cada día sin tocarnos, cada noche sin hablarnos, cada vez que me acostaba sabiendo que no le importaba si yo estaba ahí o no, todo eso fue haciendo que lo de Héctor no me pareciera una locura, sino una vía de escape. Le dije que no lo culpo de todo, que no quiero convertirlo en el responsable exclusivo de lo que pasó, pero que él también dejó de estar conmigo mucho antes de que yo cruzara esa línea. Marcos me preguntó si creía que nos habíamos rendido los dos. Le respondí que sí, que tal vez la diferencia es que yo lo hice buscando a alguien más y él lo hizo quedándose en silencio. Se quedó pensando, luego se rió sin ganas y me dijo que le parecía curioso que dos personas puedan estar en la misma casa todos los días y no verse realmente durante años. No era sarcasmo. Era una reflexión sincera. Después me preguntó si, en algún momento, pensé en decírselo antes de que lo descubriera. Le dije que sí, que la noche antes de que hablara conmigo, estuve a punto de hacerlo, pero que no sabía cómo. Que no encontraba las palabras. Que sentía que todo lo que dijera iba a sonar como una excusa. Él me respondió que probablemente lo habría tomado peor si lo hubieras dicho tú, que al menos así tuvo tiempo de prepararse antes de escucharlo de mi boca. Me dijo que la imagen de su mujer bajando del coche con otro hombre en su propio portal fue más clara que cualquier confesión. Nos quedamos callados un momento. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no. Me dijo que estaba dolido, que se sentía traicionado, pero que el odio se reserva para los que hacen daño con intención, y que él sabía que yo no lo hice por maldad, sino por cansancio, por abandono, por estar rota por dentro desde hace mucho tiempo. Me sorprendió esa frase, porque nunca pensé que pudiera entenderlo así. Después me preguntó si, a pesar de todo, guardaba algún buen recuerdo de nosotros. Le dije que muchos. Que lo quise mucho. Que hubo años en los que me sentía completa solo con llegar a casa y verlo. Que él había sido una parte importante de mi vida. Me dijo que para él era igual, y que eso no lo borraba lo que pasó. Solo lo dejaba atrás. Después me preguntó si quería que intentáramos arreglarlo, pero no con tono esperanzado, sino como quien pregunta por formalidad, por saber si hay algo que aún vale la pena salvar. Le respondí que no lo sabía, que ahora mismo no sentía que quedara nada entre nosotros más allá de los recuerdos. Me dijo que él tampoco veía un camino, que lo había intentado en su cabeza 1000 veces y que en todas las versiones terminábamos igual, distantes, desconectados, evitando conversaciones. Me dijo que merecíamos más, aunque fuera por separado. Después me pidió algo que no me esperaba. Me dijo que si íbamos a separarnos, al menos intentáramos hacerlo de forma civilizada, sin destruirnos más. Que si no habíamos podido cuidar lo que teníamos, al menos cuidáramos como lo terminábamos. Me pareció justo. Asentí y le prometí que así sería. Que no iba a poner trabas, que no iba a pelear por cosas absurdas. Que no quería que nuestra historia terminara con una guerra. Se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua y me dio uno. Me dijo que necesitaba un favor, que cuando me fuera, no me despidiera con abrazos ni con palabras emotivas, que simplemente recogiera mis cosas y me fuera.
Que no soportaría ver una despedida de esas que parecen bonitas pero solo hacen que duela más. Le dije que lo entendía. Me preguntó si quería llevarme algo del salón, alguna foto, algún adorno. Le dije que no. Que todo lo que tenía de nosotros ya estaba en la cabeza. Terminamos el agua en silencio. Luego él subió a su cuarto y yo me quedé unos minutos más sentada en el salón. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. A la mañana siguiente, empecé a meter mis cosas en cajas pequeñas. No lloré. No me temblaron las manos. Solo fui guardando ropa, libros, papeles del trabajo, alguna joya, el neceser del baño. No hubo drama. Solo un ruido de cierre. Una vida que se iba en 2 bolsas y una mochila. El día que me fui de casa lo hice sin decir nada, como él había pedido. No dejé una nota, ni un mensaje, ni un gracias por todo en voz alta. Bajé las escaleras con una mochila al hombro y 2 bolsas en la mano. Cerré la puerta despacio y no miré atrás. Afuera hacía sol, pero eso no importaba. Caminé hasta la estación con la mente en blanco, sin repasar lo que había pasado ni lo que podía pasar. Solo pensaba en llegar al piso de mi compañera, dejar las cosas, sentarme un momento y entender dónde estaba exactamente. Cuando llegué, ella no estaba. Me había dejado las llaves con la vecina, tal como habíamos acordado. Entré al piso, dejé las bolsas en el suelo y me senté en el sofá sin quitarme la chaqueta. Estuve ahí casi 1 hora, sin encender la tele ni mirar el móvil. No quería pensar. No quería hablar. Solo necesitaba no estar en ese salón que durante años me había parecido mío y que de pronto se había vuelto un lugar ajeno. Al cabo de unas horas, encendí el teléfono. Tenía un mensaje de Marcos. Decía: he dejado en tu correo un documento con el resumen del acuerdo. No hay sorpresas. Lo de siempre. Eso fue todo. Ni una palabra más. Entré en el correo y ahí estaba, un PDF con el título Propuesta de disolución de bienes y convivencia. Todo en orden, limpio, medido. Como él. Como lo había sido siempre. Leí el documento 3 veces. No había trampa. No había letra pequeña. Respondí con otro correo que decía: lo he leído. Estoy de acuerdo. Puede seguir con el trámite. No hubo respuesta. No la esperaba. Los días siguientes fueron planos. Fui al trabajo como siempre, fingí normalidad delante de mis compañeras, evité hablar de lo que había pasado, aunque algunas ya lo sabían. En el grupo del trabajo había rumores, comentarios suaves disfrazados de curiosidad. No me importaban. Me importaba que cada noche, al llegar al piso, abría la puerta sabiendo que nadie iba a hablarme, que no habría nadie cocinando o preguntando si quería cenar. Y eso, aunque yo misma lo había buscado, también dolía. Héctor me escribió 2 veces esa semana. La primera vez para saber cómo estaba. No respondí. La segunda, para decir que entendía que necesitara tiempo, pero que si en algún momento quería hablar, él iba a estar disponible. Esta vez le respondí que estaba bien, que necesitaba tiempo, que le agradecía el respeto. Me contestó sin presionar. Me pareció justo. No sabía si lo iba a volver a ver. No estaba segura de querer construir algo nuevo con las ruinas de todo lo anterior. No quería repetir errores. No quería llenar el vacío con más historias mal construidas. Un viernes, 10 días después de haberme ido, Marcos me llamó. No por mensaje. Por teléfono. No lo hacía desde antes de que todo estallara. Contesté con una mezcla de tensión y curiosidad. Me dijo que necesitaba verme 5 minutos. Que no era para discutir. Que no iba a pedir nada. Solo quería devolverme unas cosas que había encontrado mientras recogía la casa. Le pregunté si no podía dejarlo en una bolsa y que pasara a buscarlo yo otro día. Me dijo que no. Que prefería dármelas en mano. Acordamos vernos el sábado por la tarde en un bar que solíamos visitar hace años. Me pareció extraño, pero acepté. Llegué antes de la hora. No sabía qué esperar. Él llegó puntual. Vestía como siempre, chaqueta simple, vaqueros oscuros, camisa sin planchar del todo. Traía una bolsa pequeña, de papel, con el logo de una tienda de barrio. Se sentó, me saludó con un gesto leve y puso la bolsa sobre la mesa.
Me dijo que ahí había algunas fotos antiguas, una libreta con cosas mías, unos auriculares que me olvidé, un libro que era mío pero que llevaba meses en su escritorio y una nota. Me advirtió que no era una carta de despedida, ni de reproches, ni de disculpas. Que era solo una nota personal. Me preguntó si podía quedársela, que no la leyera ahí. Le dije que sí. Tomé la bolsa, la puse a un lado, pedí un café y él pidió una cerveza. Estuvimos ahí una hora. No hablamos de lo que había pasado. Hablamos de cosas pequeñas, cómo estaba él con el trabajo, qué tal los días en casa, si había logrado dormir mejor, si ya había terminado de separar sus cuentas del banco, si el abogado le había dicho cuándo serían las fechas de firma. Luego él me preguntó si me arrepentía. No de haberlo dejado, sino de cómo había terminado todo. Me quedé pensando y le dije que sí, pero no por haberlo hecho, sino por no haber sido capaz de decirlo antes, cuando todavía quedaban restos de confianza. Él me dijo que pensaba igual, que no se arrepentía de que hubiéramos llegado al final, pero que le habría gustado tener una versión de esta historia que no doliera tanto. No hubo lágrimas. No hubo disculpas grandilocuentes. Solo dos personas que ya no podían seguir juntas y que por fin habían aceptado eso. Volví al piso con la bolsa y no abrí nada hasta la noche. Cuando lo hice, encontré todo tal como me lo había dicho. La nota estaba dentro de un sobre blanco. La abrí sentada en la cama, con la luz del escritorio encendida. Tenía 2 párrafos. El primero decía que a pesar de todo, esperaba que me fuera bien. Que no me deseaba ningún mal. Que si algún día necesitaba ayuda de cualquier tipo, podía contar con él. El segundo decía que sabía que yo había sentido cosas reales, que aunque le doliera reconocerlo, entendía que mi decisión no había sido impulsiva. Que ojalá, si algún día volvía a estar con alguien, pudiera cuidar mejor lo que compartiera con esa persona. Eso fue todo. Guardé la nota en el mismo cajón donde tenía mis documentos del trabajo. No lloré. No sonreí. Solo la doblé y cerré el cajón. Con el tiempo, hablé con Héctor. Le pedí que nos viéramos. Le conté lo que había pasado. Le dije que no quería empezar algo con ideas viejas. Que si íbamos a vernos, no sería para llenar huecos. Él lo entendió. Fuimos tomando las cosas con calma. No sé si eso se convertirá en una relación. No sé si me volveré a enamorar. Pero esta vez no tengo prisa. Aprendí que no hay forma limpia de terminar una historia larga. Siempre queda algo roto, algo sucio, algo que no se puede explicar. Pero también entendí que seguir con alguien solo por costumbre es una forma lenta de morirse por dentro. Y yo ya había pasado demasiado tiempo así. No me siento orgullosa de lo que hice. Pero tampoco me arrepiento de haber salido de donde ya no podía respirar. Eso es todo.